Pagué parte del tratamiento de cáncer de mi padre abusivo solo para demostrar que soy mejor persona que él. Nunca pensé que recibiría una llamada de mi hermana menor Clara, a las 11 de la noche, con una voz entrecortada, para decirme algo que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Papá tiene cáncer y necesita ayuda. Yo, Andrés, de 31 años, llevaba años sin saber nada de mi padre, David. La verdad, no me interesaba saber. Desde que tengo memoria, mi relación con él fue complicada, distante, tóxica. Crecí viendo cómo trataba a mi madre, Paula, con una frialdad que me quemaba por dentro. Gritos, insultos y, en los peores momentos, golpes que ella trataba de esconder con gafas oscuras y sonrisas falsas. Cuando finalmente se divorciaron, tenía apenas 13 años, y aunque pensé que sería un alivio para todos, mi papá desapareció de nuestras vidas lentamente, al menos de la mía. A Clara y a mi hermano mayor Joaquín parecía buscarlos más. A mí, nada. Quizás porque nunca le toleré sus abusos ni su actitud de superioridad. Siempre decía que yo era demasiado rebelde para mi propio bien porque no aceptaba sus imposiciones. Pasaron los años y me volví independiente muy rápido. A los 20, ya trabajaba como contable, tratando de construir algo para mí, pero ahí fue cuando volvió a aparecer. Necesito que me prestes dinero para un coche, Andrés. Son solo 5,000. En cuanto llegue mi devolución de impuestos, te los devuelvo. Lo prometo. Recuerdo haberlo mirado con incredulidad, como si realmente no entendiera lo absurdo de su pedido. Cuando le dije que no podía ayudarle, su rostro se endureció. Pero la gota que colmó el vaso fue un mes después, cuando volvió a pedirme que financiara un auto a mi nombre, porque su crédito estaba por los suelos. Esa fue la última vez que hablamos. Desde entonces, 10 años de silencio absoluto. Por eso, cuando Clara me llamó esa noche, sentí que el mundo giraba al revés. Me explicó que tenía cáncer de estómago y que necesitaba urgentemente dinero para un tratamiento que costaba más de $80,000. Los doctores dicen que hay una posibilidad, pero es caro. Joaquín y yo estamos viendo qué hacemos. Vamos a abrir una campaña para recaudar fondos, pero, Andrés, sabemos que tú tienes los ahorros. Cuando colgué, me quedé mirando el techo de mi habitación. ¿Cómo se supone que debía reaccionar? ¿De verdad esperaban que gastara todos mis ahorros en un hombre que nunca se preocupó por mí ni por mi madre, que trató de aprovecharse de mí y que se borró de mi vida cuando se dio cuenta de que no podía sacarme en nada? Sabía que no iba a dormir esa noche. Pasé toda la noche dando vueltas en la cama, con la mente atrapada entre el resentimiento y la culpa. Por un lado, no podía ignorar todo lo que había pasado con mi papá. El hombre que se suponía que debía ser mi ejemplo a seguir, se había convertido en un extraño. Un extraño que, cada vez que aparecía en mi vida, era para pedirme algo, nunca para dar. Y ahora, después de 10 años de silencio, volví a través de Clara y Joaquín con una deuda emocional que sentía que no me correspondía pagar. Pero, por otro lado, había algo en la voz de mi hermana que me dejó intranquilo. Clara, siempre la más dulce de los tres, la que creció tratando de mediar entre todos, parecía genuinamente preocupada. Me imaginé su rostro, con los ojos rojos por llorar, intentando ser fuerte mientras cargaba con una situación que no le tocaba sola. Aunque nunca lo dijera, sabía que estaba asustada. Y Joaquín siempre había sido el hijo favorito de mi papá. Por supuesto que iba a mover cielo y tierra por él. A la mañana siguiente, decidí llamarla para aclarar un par de cosas. Clara, necesito que me digas la verdad. ¿Qué es lo que realmente esperas que haga? Solo te lo estoy diciendo porque eres mi hermano, Andrés, respondió ella con un tono nervioso. No quiero presionarte, pero papá te necesita. Todos lo necesitamos. Joaquín y yo no podemos pagar esto solos y tú tienes los medios. Ese tú tienes los medios me cayó como una piedra. Sí, tenía el dinero. Había trabajado duro por años, sacrificando vacaciones, salidas, todo, para juntar esos ahorros. Ese dinero no solo era mi respaldo, era mi libertad, mi tranquilidad. Clara, ¿y si pago? ¿Y si pongo todo ese dinero y la cosa no funciona? ¿Y si termina siendo un gasto inútil? ¿Qué pasa con mi futuro, mis planes? ¿Quién me ayuda a mí si las cosas salen mal? Lo sé, Andrés, lo sé, dijo ella, con un tono de voz que me partió el alma. Pero no puedo simplemente sentarme y verlo morir.
Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba, no porque sintiera la misma preocupación por él, sino porque me hizo darme cuenta de algo. Aunque yo había cerrado ese capítulo, mis hermanos no lo habían hecho. Para ellos, él todavía era su papá, y estaban dispuestos a cargar con todo por salvarlo, incluso si eso significaba ponerse en deuda o pedir favores a un hermano que había elegido apartarse. Deja que lo piense, le respondí finalmente, y con eso colgué. Pasé el resto del día como un zombi, sin saber qué hacer. Cada vez que intentaba justificarme pensando en el daño que mi papá había causado, aparecía la voz de Clara, su tono vulnerable, su pedido desesperado. Por momentos, me daba rabia que mis hermanos me pusieran en esta posición. ¿Por qué tenía que ser yo el que sacrificara todo? Pero también sabía que no podía evitar enfrentar mis propios fantasmas. Mi papá nunca me pidió perdón por lo que hizo, nunca se esforzó en construir algo conmigo. Pero, ¿y si ahora, con su vida en juego, era mi oportunidad para demostrar que era mejor que él, que no estaba hecho de la misma madera egoísta y dañina? Esa noche, mientras cenaba solo frente al televisor, una memoria que creía enterrada vino a mi mente. Tenía 9 años, y mi papá me había llevado al parque por primera vez en meses. Se veía distraído, mirando su teléfono cada 2 minutos, pero en un momento se agachó y me ató los cordones de los zapatos. «No te caigas», me dijo con una sonrisa. Fue la única vez que me sentí visto por él. No sabía por qué recordaba eso ahora, pero hizo que todo fuera más complicado. Pasaron 2 días desde mi última llamada con Clara y no podía sacar el tema de mi cabeza. Por un lado, me sentía atrapado por las expectativas de mis hermanos. Por el otro, seguía luchando con esa sensación de injusticia. Mi papá, el hombre que nunca estuvo para mí cuando lo necesité, ahora esperaba que yo lo rescatara de una situación que, en parte, él mismo se había buscado. Una tarde, mientras caminaba hacia casa después del trabajo, decidí llamar a Joaquín. Él era directo, a veces incluso brutalmente honesto, y necesitaba escuchar su perspectiva. «¿Qué esperas que haga, Joaquín?», le pregunté sin rodeos, porque Clara me hizo sentir que soy el único que puede solucionar esto. «Bueno, Andrés, para ser sincero, sí, lo eres», respondió con un tono que no escondía su frustración. «Clara y yo estamos haciendo lo que podemos. Ella está tratando de recaudar fondos, y yo he pedido préstamos para cubrir lo básico, pero no es suficiente. Tú tienes los recursos. Si no nos ayudas, papá no tendrá ninguna oportunidad». «¿De verdad crees que se merece esa oportunidad?», lo dije sin filtro, con toda la rabia contenida de años. «¿De verdad crees que después de todo lo que hizo, después de cómo nos trató a mamá y a mí, debo sacrificar mis ahorros por él?» Joaquín guardó silencio un momento antes de responder. «Mira, no voy a negar que fue un pésimo esposo y un padre ausente para ti, pero sigue siendo nuestro papá. Nadie es perfecto, y no creo que puedas cargar con el odio toda la vida. Tal vez no lo estás haciendo por él, sino por nosotros, por la familia». «¿La familia?», solté una risa amarga. «¿Sabes lo que es vivir con la sensación de ser el hijo olvidado? ¿De que solo me buscaba cuando quería algo? Nunca me trató como a ustedes. ¿Y ahora quieren que sea yo quien lo salve?». «Lo entiendo», dijo Joaquín, más calmado ahora. «Pero si no lo ayudas, no solo lo estarás dejando morir a él, también estarás dándonos la espalda a Clara y a mí. No estoy pidiéndote que lo hagas por papá, hazlo por nosotros». Esas palabras me golpearon como un ladrillo. Por más que quisiera mantenerme firme en mi decisión, no podía ignorar lo que mis hermanos estaban diciendo. No era solo cuestión de ayudar a mi papá, era cuestión de no dejar a Clara y a Joaquín solos en un momento tan crítico. Esa noche me senté con mi cuenta bancaria abierta frente a mí. Los números brillaban en la pantalla y podía sentir la presión en mi pecho. Había trabajado toda mi vida para juntar ese dinero. Era mi futuro, mi seguridad, lo que me daba tranquilidad en un mundo tan impredecible. Cerré la laptop con un golpe seco y me serví un vaso de whisky. No suelo beber, pero esa noche lo necesitaba. Mientras daba un sorbo, un pensamiento empezó a formarse en mi mente. Si decido ayudar, ¿qué voy a pedir a cambio? ¿Un perdón? ¿Un cierre? ¿O simplemente algo que me permita dejar este peso atrás? A la mañana siguiente, Clara me llamó de nuevo. Su tono era más esperanzado esta vez. «Andrés, hemos reunido algo de dinero con la campaña, pero no es suficiente. Necesitamos una respuesta tuya pronto.
¿Puedes ayudarnos? Voy a pensarlo un poco más, Clara, le dije. Aunque ambos sabíamos que ya no tenía mucho tiempo para pensarlo. Colgué y sentí como una sensación de derrota empezaba a invadirme, porque, aunque no quería admitirlo, algo en mi interior me decía que la decisión ya estaba tomada. 2 días después, tomé una decisión. No era algo que me hacía feliz, pero no podía seguir ignorando a Clara y Joaquín. Me llamaron esa mañana para decirme que mi papá estaba en el hospital después de una recaída, y que sería un buen momento para ir a verlo si quería hablar las cosas con él. No quería ir, pero sentía que debía hacerlo. Quizás para enfrentarme a él después de tantos años. Quizás para sacarme ese peso de encima, para poder mirarlo a los ojos y decidir si realmente valía la pena ayudarlo. Cuando llegué al hospital, el aire olía a desinfectante y desesperación. Clara me esperaba en el pasillo, sentada en una de esas sillas incómodas de plástico, con los ojos hinchados por el llanto. Al verme, se levantó rápidamente y me abrazó. Gracias por venir, Andrés. De verdad. No he decidido nada todavía, le dije, pero no con dureza. Ella asintió, como si entendiera que, para mí, estar ahí ya era un gran paso. Me llevó hasta la habitación donde estaba nuestro papá. Cuando abrí la puerta, lo vi sentado en la cama, conectado a varios tubos y con un rostro que apenas reconocí. Parecía que había envejecido 20 años desde la última vez que lo vi. Estaba pálido, delgado, con los ojos hundidos y un aire de fragilidad que nunca había asociado con él. «Hola», dije, más como un reflejo que como un saludo real. Él levantó la mirada lentamente y me miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Andrés, no pensé que vendrías». Su voz era débil, apenas un susurro. «No estaba seguro de que lo haría», respondí, cruzándome de brazos. Me quedé de pie junto a la puerta, sin acercarme demasiado. Había tantas cosas que quería decir, pero no sabía por dónde empezar. «Te ves bien», comentó, como si intentara romper el hielo, pero sus palabras sonaban vacías, forzadas. «Sí, gracias. Me ha ido bien en estos años, trabajando duro, ahorrando, construyendo mi vida». Hice una pausa antes de añadir, «todo sin tu ayuda». Él bajó la mirada al suelo, sin decir nada. Por un momento, pensé que no iba a responder, pero finalmente habló. «Sé que no fui un buen padre para ti. Sé que no estuve cuando más me necesitabas, y no espero que me perdones por eso». «Entonces, ¿qué esperas de mí?», le solté, con más dureza de la que planeaba. «Porque después de 10 años de silencio parece que solo me buscas cuando necesitas algo, igual que siempre». «Quizás tienes razón», admitió, con un tono que parecía casi resignado. «No tengo excusas, Andrés. Hice muchas cosas mal. Fui un mal esposo, un mal padre, contigo especialmente, pero ahora estoy aquí. Y no te estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. Solo estoy pidiendo una oportunidad, una última oportunidad». Esa respuesta me desarmó un poco, aunque traté de no mostrarlo. Me quedé en silencio, sintiendo cómo la tensión en la habitación se hacía casi insoportable. «¿Y si te ayudo? ¿Qué cambia? ¿Qué pasa si hago este sacrificio por ti? ¿Qué vas a hacer con esa oportunidad que estás pidiendo?» Él levantó la vista y por primera vez vi algo que parecía genuino en sus ojos. «No lo sé, Andrés. No puedo prometerte nada. Pero si hay algo que este cáncer me ha enseñado, es que no quiero morir sabiendo que no intenté arreglar las cosas contigo, con Clara, con Joaquín. Quiero intentarlo, aunque sea tarde, aunque sea para que ustedes no carguen con este rencor para siempre». Esas palabras me dejaron helado, porque, aunque no podía estar seguro de si eran sinceras, había algo en su tono, en su mirada, que me hizo dudar de mi propia resistencia. «Lo voy a pensar», fue lo único que pude decir antes de salir de la habitación. Clara estaba fuera, esperando con una mirada llena de esperanza. «¿Y?», me preguntó. «No lo sé todavía», respondí, pasándome una mano por el rostro. «Pero voy a necesitar algo de tiempo». Mientras caminaba hacia la salida del hospital, me di cuenta de que por primera vez no sentía solo rabia. Había algo más ahí, algo que no podía identificar todavía. Cuando salí del hospital aquella tarde, el aire fresco me golpeó como un recordatorio de que el mundo seguía girando, ajeno a mi conflicto interno. Caminé sin rumbo durante horas, tratando de darle sentido a todo. Mi cabeza era un campo de batalla entre el resentimiento y la compasión.
no era solo cuestión de dinero, era el peso de una vida marcada por la ausencia de mi padre, por las heridas que había dejado en mi madre y en mí, por las cicatrices que, hasta ese momento, había tratado de ignorar. Ayudarlo ahora no iba a cambiar el pasado. No iba a borrar lo que hizo ni a devolverme los años que pasé sintiéndome invisible. Pero había algo más. Verlo en esa cama, reducido a una sombra de lo que una vez fue, me dejó una sensación amarga. Por mucho que quisiera odiarlo, ya no era el hombre que me había herido. Estaba quebrado, vulnerable, enfrentándose a algo que ningún orgullo podía vencer. Esa noche, abrí mi laptop y revisé mis cuentas bancarias una vez más. Cada número en la pantalla representaba años de esfuerzo, noches trabajando hasta tarde, sacrificios personales. Ese dinero era mi vida, mi estabilidad, mi futuro. Apagué la computadora y me serví otro whisky. Mientras el líquido quemaba mi garganta, pensé en mi madre, en cómo siempre había encontrado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo, en cómo me había enseñado a no cargar odio en el corazón, porque el odio solo te encierra en una prisión que tú mismo construyes. Dormí mal esa noche, soñé con mi infancia, con momentos que creía haber olvidado. Mi papá ayudándome a arreglar la rueda de mi bicicleta, enseñándome a lanzar una pelota de béisbol en el patio. No eran muchos recuerdos buenos, pero existían. Y por alguna razón, mi mente los había desenterrado justo ahora. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No era una decisión fácil, ni una que me hacía sentir completamente en paz, pero era la única que podía tomar sin cargar con un peso mayor. Fui al banco y retiré una cantidad significativa de mis ahorros. No todo, solo lo suficiente para cubrir una parte del tratamiento, lo justo para darles a mis hermanos algo de esperanza sin poner en riesgo mi futuro por completo. Al menos así, si las cosas no salían bien, podría seguir adelante sin arrepentirme. Cuando entregué el dinero a Clara y Joaquín, sentí un extraño alivio. Ellos me abrazaron, agradecidos, y aunque no lo dijeran en voz alta, sabía que entendían lo que esto significaba para mí. No era un gesto para mi papá, era para ellos. No volví al hospital después de eso. Clara me mantenía informado, enviándome mensajes sobre cómo iba todo. Las semanas pasaron y me enteré de que el tratamiento estaba funcionando mejor de lo esperado. Mi papá seguía luchando y, según ella, hablaba de mí con frecuencia, preguntándose cómo agradecerme lo que había hecho. Nunca esperé un agradecimiento ni una reconciliación completa. Lo que hice no fue por él, ni siquiera por un cierre. Fue por mí, para demostrarme que no llevaba su mismo egoísmo en la sangre, para soltar el rencor y liberarme de un pasado que me había pesado demasiado tiempo. La vida siguió adelante. No puedo decir que todo quedó resuelto ni que nuestras heridas desaparecieron de la noche a la mañana, pero esa decisión, por más difícil que fue, me dio algo que no había tenido en años: paz, y eso, al final, valió cada centavo.